nuestra primer conferencia de este ciclo precisamente de conferencias del 50 aniversario. Y el primero, la verdad me da muchísimo gusto presentarlo. Es un amigo a la distancia. Se llama Jonathan Mancilla Bustamante. Es profesor de educación física, magíster en evaluación y planificación del entrenamiento en la UVM de Chile, cursando la diplomatura en alto rendimiento, ULT Cuba, evaluador ISAC nivel 1, metodólogo regional del Instituto Nacional de Deportes en Chile del 2016 al 2018, preparador físico de seleccionados nacionales y preparador físico de la selección regional de balonmano 2015-2019. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Él va a abordar un tema que es la verdad muy, muy importante para todos nosotros los entrenadores, sobre todo de la Escuela del Deporte, por las edades en que trabajamos, y su conferencia se titula Entrenamiento de la Fuerza en categorías infanto-juveniles. Entonces, pues le damos la bienvenida. Jonathan, pues ahora sí que es todo tuyo el espacio, y adelante. Cualquier duda que se tenga, por favor de escribirla en el chat y al final haremos las preguntas para el ponente. Bueno, muchas gracias. Primero quisiera felicitar a la Escuela del Deporte en su aniversario, agradecer a todas las autoridades que me invitaron a participar, al maestro Eliel por su cordial invitación y bueno, espero que esta actividad sea provechosa para todos los entrenadores. La idea es compartir, la idea es discutir, como dijo el maestro Eliel, lo único que les pediría es que como hay poco tiempo, las preguntas sean al final, las pueden dejar escritas en el chat, pero para que pueda seguir el hilo de la ponencia, solamente considerar eso, por favor. Vamos a compartir la presentación. Eliel, ¿se ve? Sí, sí se ve. Sí, Jonathan, adelante. Bueno, como dijo el maestro Eliel, vamos a hablar de metodología del entrenamiento de la fuerza en categorías infantos juveniles. Primero quiero señalar que vamos a dedicar unos breves minutos a introducir el tema, a discutir un poco los principios pedagógicos y técnicos del entrenamiento, junto con una breve base fisiológica que sustenta la metodología que voy a presentar más adelante. Como yo sé que ustedes ya conocen esto, quisiera remarcar sobre los principios pedagógicos del entrenamiento infantil, los que son más relevantes, según mi criterio, la adaptación de los niveles evolutivos de cada niño y fundamentalmente la preparación para el rendimiento futuro. Ya no entrenamos en nuestra forma de ver, en mi criterio, para ser campeones sub-14 ni sub-16, sino que entrenamos para que aquel deportista en formación que quiera llegar al alto rendimiento lo pueda hacer. ¿Ya? La multilateralidad, es decir, que el niño tenga una formación amplia para que tenga un acervo motor importante y que no sea una limitancia, y la versatilidad de la carga en cuanto a los contenidos y los medios. Vuelvo y repito, lo importante es que el deportista tenga múltiples experiencias, que no especialicemos a temprana edad y para eso debemos de aplicar estos principios que acabo de señalar, entre otros tantos. Algunas reflexiones sobre el entrenamiento deportivo contemporáneo. Me parece que actualmente se ha puesto harto foco en el método, ¿ya? Pero no hay que perdernos, sobre todo cuando trabajamos en categorías formativas, en que el foco siempre debe estar en el proceso de preparación del deportista, en lo macro, ¿ya? No en lo micro. También hay hoy en día, por lo menos en mi país, una especial atención a los modelos provenientes del alto rendimiento europeo.
Sin embargo, a pesar de la excelencia de aquellos métodos, yo creo que nosotros somos latinos, tenemos otra idiosincrasia, hay que saber aplicar las cosas en el contexto en el cual uno se desenvuelve, y si vienen del alto rendimiento, fundamental no aplicarlo en la formación. Sobre todo esta corriente de, sobre todo en los deportes colectivos, de trabajar todo integrado, que me parece que en etapas de formación hay que darle otra mirada desde otra perspectiva. También señalar que en la actualidad, como existe tanta información, hay tantas revistas indexadas a las cuales uno se puede registrar gratuitamente, que el conocimiento está, es libre para todos, pero hay que saber utilizarlo. Y fundamental saber que el entrenador siempre es quien dirige el proceso de preparación, y que se puede auxiliar de la ciencia aplicada y que se puede auxiliar de un equipo técnico metodológico, pero siempre va a ser el cabecilla. Y también han surgido una serie de nomenclatura, como el entrenamiento protector, preventor, optimizador, pero yo sigo creyendo que el entrenamiento, sobre todo en categorías de formación, es para mejorar. Bueno, algo mencioné, acá vemos un meta-análisis realizado en el año 2019, en donde podemos ver que en la última década se han alcanzado las 200 publicaciones anuales sobre entrenamiento de la fuerza. Por tanto, cada vez más no es difícil acceder al conocimiento, sino que es difícil filtrar el conocimiento, filtrar la investigación acorde a su calidad, acorde a su muestra, acorde a su método, y saber contextualizar, que según mi criterio es lo más importante. Si relacionamos esta diapositiva con el principio de rendimiento futuro, vemos que lo importante es preparar a 10 años de entrenamiento, como decían los rusos antiguamente, o 10.000 horas de entrenamiento para un rendimiento deportivo incrementado posterior a eso, para que el deportista alcance la maestría deportiva. No se busca que la alcance en estos primeros años, sino que a largo plazo. Por ejemplo, Oka en el 2013 señalaba de que existían 3 grandes etapas del rendimiento, que eran iniciación, especialización y optimización. La mayoría estamos trabajando, ¿cierto?, en la parte de abajo de esta tabla con preadolescente y adolescente. Por tanto, es fundamental tener claridad sobre la periodización de los contenidos a largo plazo. Y en los que nos concierne el día de hoy, el concepto de fuerza, antiguamente se definía sobre la fisiología, que era la tensión muscular, o sobre la física, que era un estímulo externo que deformaba, ¿cierto? Pero hoy en día hay 2 palabras que son fundamentales, que son el tiempo disponible para aplicar la fuerza y la velocidad a la que se desplaza la resistencia. Eso es una frase del doctor español Vadillo, que actualmente es uno de los referentes en el entrenamiento de la fuerza. Y sobre esta mirada vamos a sustentar esta ponencia. Entonces, yo soy entrenador, no soy fisiólogo, pero vamos a ver algunos conceptos, algunas teorías fundamentales para el entrenamiento de la fuerza. Lo primero, los factores que la determinan, ¿cierto? En los cuales nosotros como entrenadores podemos inferir en los estructurales, los nerviosos y los elásticos, no así en los hormonales. Pero nosotros podemos desarrollar la hipertrofia en el deportista, desarrollar el reclutamiento y la sincronización, y a través de la pliometría conseguir que nuestro deportista sea más elástico. También en este esfuerzo por dar una base teórica, recordar los tipos de contracción que existen, ¿cierto? En donde la más conocida, la concéntrica y la excéntrica, o también dicho de alguna forma, la contracción y relajación del músculo, la contracción permanente, que sería la isométrica, la mixta, que sería la isotónica,
y la isocinética, que algunos también plantean como pliométrica. Acá, primera diapositiva fundamental, el principio de la talla de Hahnemann, en donde se ve que entre más grande es el esfuerzo, más fibras del tipo 2X se reclutan. Si el esfuerzo es menor, estaríamos reclutando mayoritariamente fibras del tipo lentas. Y entonces, con entrenamiento, ¿qué es lo que buscamos? Que cada vez más se recluten unidades motoras, que podamos, esas motoneuronas, ¿cierto?, que descienden por la médula espinal, puedan inervar más fibras musculares y hacer un esfuerzo más sincronizado. Y cuando hablábamos de los dos conceptos fundamentales, nos referíamos a estas curvas. La primera, la ley de Hill, que señala que a mayor fuerza, menor velocidad, y viceversa. A mayor velocidad, menor fuerza. Por tanto, con el entrenamiento de la potencia, nosotros deberíamos intentar elevar esta zona y desplazar la curva hacia la derecha y hacia arriba. Y con respecto a la curva fuerza-tiempo, fundamental aplicar la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible, que son los factores que hoy en día determinan la capacidad de rendimiento. Otro concepto importante, la potenciación post-activación, que se basa en el principio de correspondencia dinámica, que, bueno, se trata de hacer un ejercicio reclutador submáximo o máximo que va a abrir una ventana de potenciación post ejercicio, en donde el resultado va a ser mayor que antes de hacer dicho ejercicio. Pero para eso las transferencias deben tener algunas características especiales de coincidencia en amplitud y dirección de movimiento, en la zona donde se acentúa la producción de la fuerza, en la dinámica del esfuerzo, el ritmo y el régimen de contracción. Lo que nos concierne, la edad, el crecimiento y la maduración, sabemos que hay una edad cronológica que se rige por el año calendario, pero la que nos interesa en el deporte vendría a ser la edad biológica, la cual podemos determinar a través de estudios radiográficos en el carpo, a través de los estadios de Tanner o a través de la evaluación antropométrica, que es la que voy a pasar a describir. Estos estudios se sustentan en lo realizado por Mirwal y colaboradores en el año 2002, en donde básicamente a través de la toma de estatura, peso, talla sentado y longitud de pierna, a través de ecuaciones regresivas, se puede determinar el pico de crecimiento del deportista, o peak height velocity, que es este momento en el cual exponencialmente los deportistas crecen, obviamente relacionado a la mayor concentración de testosterona y hormona de crecimiento. Este es un dato fundamental porque es la ventana para el entrenamiento de la fuerza y es la ventana para la iniciación o especialización en el deporte, ya que, como bien señalaba Platonov hace mucho tiempo, todos los deportes tienen una edad de iniciación que varía de acuerdo a las características de estos. Por tanto, yo sé que están bien familiarizados con este tema, porque el maestro Liel me lo señaló, pero no voy a dejar de no voy a dejar de mencionar, perdón, la importancia de las fases sensibles del entrenamiento y la ley del tren perdido. Ya sabemos que si no logramos estimular una capacidad en el momento indicado, perdemos mucho más de lo que ganamos. Y en la fuerza, la edad en la que ocurre el pico de crecimiento es la ideal. Bueno, acá una gráfica de Oka en donde se muestra el pico de crecimiento de los hombres y de las mujeres. Sabemos que ellas tienen su menarquia antes y se relacionan algunas capacidades físicas a estos momentos sensibles. Finalmente, todo se resume en esto, en esta gráfica, en donde vemos que antes de la pubertad
el sistema nervioso central es el principal en desarrollarse. Por tanto, si nosotros queremos trabajar fuerza acá, lo podemos hacer. Al niño no le va a pasar nada. No se le van a cerrar las placas de crecimiento, como se decía antes, pero su mejoría va a ser mínima, ya que no cuenta con la base hormonal para desarrollarlo. Lo que sí crece exponencialmente durante la pubertad y lo cual vendría a ser la ventana que nosotros como entrenadores debiésemos aprovechar. ¿Para qué? Para que este deportista entre a su fase de especialización y de adultez en su mejor versión y no en una versión desmejorada. Bueno, quise mencionar esto de manera rápida para abordar la metodología, ya que es lo que nos convoca. Si alguien tiene alguna duda, al final yo dejo mis datos y no tengo ningún inconveniente en facilitar la bibliografía o en charlar directamente con ustedes. También, si ustedes consideran que alguno de los principios que mencioné no están así, agradecería me hicieran llegar sus comentarios. Entonces, esta gráfica, que es de autoría propia, de periodización del entrenamiento de la fuerza, básicamente trato de graficar lo que mencioné con anterioridad y tenemos, ¿cierto?, en el eje horizontal los años de entrenamiento. Esto está adaptado a categorías de balonmano, pero por eso dice mini, infantil, cadete y juvenil, pero para que ustedes tengan una referencia, 11 a 18 años. Y acá está la edad somática, en la cual hablábamos que estos números negativos significan el tiempo que hace falta para llegar al pico de crecimiento y estos números positivos significan los años que transcurrieron después de este momento bisagra. Entonces tenemos que en los primeros años de entrenamiento, 11-12, repito, hay bibliografía que señala que se puede entrenar antes de estos momentos, pero nosotros lo desestimamos y partimos a partir de los 11 años con un trabajo muy potente de coordinación y de velocidad de reacción. La coordinación como un medio para que el deportista tenga la agilidad necesaria, el acervo motor necesario para aprender los movimientos que debe en la etapa infantil, donde nosotros iniciamos con una adaptación morfofuncional. Morfofuncional porque es anatómica y porque es de aprendizaje de los movimientos, tanto básicos de fuerza como derivados del levantamiento de peso. ¿Ya? Los métodos principalmente son carga escalonada y carga estable, y luego de que él aprendió, empezamos con una fase en el segundo año de infantil o a los 14 años, donde ya por lo general ocurrió el pico de crecimiento, en donde nos preocupamos de que se desarrolle muscularmente el chico, para que entre a la etapa de 15 o 16 años con mayores potencialidades para el trabajo. Y acá viene la parte o la categoría que para mí es sumamente relevante y que viene el momento de trabajar el reclutamiento y la sincronización. Ya la potencia, la fuerza submáxima. Nosotros, un criterio podría ser hablar de 4 RMs, ya eh, entre 4 a 6 repeticiones, pero también hablamos del entrenamiento basado en la velocidad y de la pliometría, que vamos a abordar luego. Todos estos métodos que estoy mencionando los voy a abordar luego. Acá solamente estamos graficando cómo se debiese planificar a largo plazo estos contenidos en las diferentes categorías. Y por último, bueno, en el caso de balonmano, en particular, el desarrollo de la hipertrofia. Alguno me puede decir que las fases están invertidas. Sí, pero porque en otros deportes no se necesita un desarrollo tan alto de la hipertrofia como sí lo requerimos en el balonmano, que es un deporte de mucho contacto. Y además, las fases que dicen adaptación anatómica, hipertrofia, fuerza máxima y potencia están pensadas en una temporada y no en un megaciclo como estoy mostrando acá. Entonces, el entrenamiento de la fuerza. Los niños en general
A nosotros nos pasa de que quieren llegar rápido a esta categoría porque saben, en infantiles me refiero, porque saben que van a empezar a trabajar las pesas. Un poco acá en mi región, luego de harto trabajo y de harta educación, fundamentalmente a los padres, hemos logrado derribar un poco los mitos que hay con respecto al entrenamiento de la fuerza. Así que vamos a adentrarnos categoría por categoría en cómo desarrollamos la fuerza. Categoría mini, 11-12 años. La coordinación. Ya acá es totalmente fundamental esta categoría, perdón, esta capacidad. Y la trabajamos según la metodología del doctor Greco, un brasilero que hace un tiempo vino a dar un curso en Chile y que nos dejó esta forma de trabajar que para nosotros es sumamente práctica. Aparte de los contenidos que ya todos conocemos, él señala que existen presiones al trabajo de coordinación, en donde son el tiempo, la precisión, la complejidad, la organización, la carga y la variabilidad. Pero más allá de eso, y de todas las clasificaciones a taxonomías que puedan existir, lo que yo me quiero centrar es tratar de mostrar una metodología de trabajo. Y por eso decimos que al trabajar la coordinación, primero y fundamental, tiene que ser 2 o 3 veces a la semana. 10 a 15 minutos, diría yo. Cuando en el calentamiento se puede realizar 2 presiones de las anteriores y 7 a 10 ejercicios, no más. ¿Ya? Y si doy un ejercicio que no le sale a los deportistas, fundamental no insistir, porque si insistimos sobre patrones motores que están mal realizados, luego esos patrones se fijan y es justamente lo contrario a lo que nosotros queremos. Acá vamos a ver un entrenamiento. ¿Se ve, cierto, Eliel? ¿Se ve bien el video? Sí, Jonathan, sí, adelante. Perfecto. Que con este tema de la tecnología nunca se sabe, por eso prefiero preguntar. Acá estamos viendo un entrenamiento de la selección nacional infantil de balonmano, chicas de 13, 14 años, las mejores del país, y las vemos realizar ejercicios sumamente sencillos, ya de disociación segmentaria, y vemos que no lo pueden realizar como debiesen, ya son chicas que no han sido muy estimuladas, ya que, como en todo el país, nosotros solamente tenemos 2 horas de educación física en los colegios. Y eso ha sumado a todo el tema de la tecnología y a los cambios culturales, al menos de mi país, ha hecho que cada vez los niños tengan una capacidad motriz más disminuida. Y eso nos repercute directamente a nosotros como entrenadores, que quizás esto antes se veía en educación física, pero lo debemos hacer nosotros ahora en entrenamiento deportivo. Y debiese ser planificado. Vean cómo trabajar con 2 balones y con un apoyo las complican demasiado. Acá hay alguien que lo está haciendo. Jugaba como central. Entonces, con ejercicios muy sencillos, como decía, 15 minutos, nosotros podemos garantizar que la chica va a mejorar la coordinación, que va a tener mayor fluidez corporal y que va a saber manejar mejor su cuerpo con o sin un medio, que en este caso es el balón. Y ojo, nosotros planteamos esto para mini, ya para 11 o 12 años, y lo estamos viendo en el video con una categoría superior. Y por eso la importancia de desarrollarlo cuando corresponde. Estas chicas, por más que sigan trabajando este tipo de ejercicios, van a mejorar muy poco. Bueno, acá, como mencionábamos, para mí es fundamental la multilateralidad. Y en el deporte que sea, un niño de 11 o 12 años, para mí debe trabajar la técnica de carrera,
el ABC del atletismo, como le dicen algunos. Debe ser capaz de hacer lo que está haciendo este niño. Un buen skipping, un buen taloneo, ¿cierto? Saber apoyar el pie, porque va a ser la base para lo que viene después, independiente de que sus desplazamientos específicos sean otros. Eso yo lo tengo perfectamente claro. Pero el proceso de enseñanza, metodológicamente, debiese ser así según mi criterio. ¿Ves? Salto a pata coja. Acá este no lo puede hacer porque le falta fuerza, pero la técnica está. Entonces, para cerrar la categoría mini, no quiero que se me pase esta reflexión, nosotros debemos saber cuándo es la especialización en nuestro deporte. Hasta que no llegue ese momento, debemos de ampliar el acervo motor del deportista. Es fundamental, es fundamental. ¿Por qué? Porque después viene la categoría infantil y acá el entrenamiento se empieza a sistematizar, pero se tiene que sistematizar sobre una base. Por tanto, acá les estoy presentando mi estructura de sesión, la cual se basa en la propuesta por el doctor Isidoro Martínez Martín, un doctor español, campeón del mundo en balonmano, que él promueve el trabajo en bloques, ¿ya? Yo a eso le agrego que el calentamiento sea, que el calentamiento sea con ejercicios de zona media y con un posterior ejercicio reclutador o derivado del levantamiento de pesa, como Jonathan, lo hacen los Jonathan, se ¿sí? ve borrosa la presentación. ¿Qué hago? ¿La saco? Es que me mandaron un mensaje que se veía borrosa, no sé si los demás también la ven borrosa. Eso es. Mucho mejor. ¿Sí? Ahí está, ya se nota. Mejor, Ya se ve bien. claro, ya se ve bien. Gracias. Ok, Jonathan, continuamos y tú me vas indicando cuando vaya avanzando, ¿te Gracias. parece? Bueno, pido Va. disculpas de antemano. No te preocupes. Estaba explicando esta estructuración de la sesión de fuerza en categorías infantiles orientada al trabajo en bloques. ¿Ya? Podemos ver que hay tres tipos de fuerza, según la taxonomía que estoy acá presentando, en el cual sería tronco, pierna y focalizados, que sería la división y la forma de hacerlo más sencilla, y en una segunda parte del año realizarlo ya con ejercicios más específicos. Esto se hace de la siguiente manera. Cada uno de estos bloques tiene 2 o 3 ejercicios. Hago una serie del primer ejercicio, una serie del segundo ejercicio y una serie del tercero, ¿cierto? Y hago una micropausa de 1 minuto. Luego repito eso hasta que termine las series determinadas, ¿ya? Para posteriormente recién pasar al segundo bloque que sería de fuerza de lanzamiento, por ejemplo. Estamos haciendo este ejemplo. Y los encadenamientos los vamos a ver en la otra categoría. Así que, Eliel, porfa, si puedes avanzar. Bueno, los parámetros de dosificación de la carga, después vamos a hacer una reflexión sobre este tema, pero estas son orientaciones, una guía. Da igual si se cumplen o no estos parámetros porque es todo muy flexible. Pero principalmente en infantiles vamos a trabajar con el peso corporal, una sesión de no más de 1 hora, con 6 a 12 ejercicios, ¿ya? Y con series de 8 a 12 repeticiones, con las pausas que mencioné. La semana de entrenamiento. Nosotros entrenamos, nuestro microciclo es el primero, ya, de lunes a sábado, y trabajamos la fuerza 3 días, cada 48 horas. Ya, si, como yo sé que no se puede siempre entrenar todos los días, hay otras 2 opciones en la cual trabajamos 3 días
y trabajamos la fuerza con la pliometría, es decir, juntamos contenido y dejamos un día para el entrenamiento intermitente. Y si ya no se puede entrenar 3 veces, 2 días, que vendría a ser lo mínimo, trabajamos la fuerza a través del método intermitente. Jonathan, Dime. ¿podrías mencionarles a los profes la forma de trabajo de lo que es el intermitente? Consiste básicamente en alternar periodos de esfuerzo a alta intensidad con periodos de pausa iguales o el doble. Por ejemplo, trabajamos 6 segundos y descansamos 12 por un tiempo determinado. Bueno, eso a grandes rasgos porque da para otra conferencia. Acá vamos a ver un video. Bájale el audio, porfa, para que pueda hablar. Y acá están los bloques que había mencionado en la estructuración de la sesión. Ya la fuerza de lanzamiento, que en balonmano vendría a ser esencial, con balones medicinales de diferentes pesos, lanzamientos por sobre la cabeza, siempre. Ahí hay un balón de 800 gramos y que siempre sea muy potente, muy fuerte. La fuerza de lucha, esta clasificación es del profesor Seiruló. Acá estamos viendo un niño de 13 años. ¿Ya? Este es un niño de 13 años que actualmente tiene 19, que es seleccionado nacional juvenil. Estos videos son de años anteriores. ¿Ya? Rosquillas, ejercicios de empuje y tracción, fundamental para desarrollar la fuerza de lucha. Esos son ejercicios específicos del balonmano. Dominadas. Algunos ejercicios en condiciones de inestabilidad. Importante la técnica de ejecución, que sea lo más idónea posible. Hay que invertir harto tiempo en esto, mucho tiempo, pero es tiempo que después va a ser recompensado en las categorías siguientes. Si ustedes se fijan, autocarga y muy pocos medios de trabajo. Un TRX, que tampoco y es fundamental, una barra, que tampoco es fundamental, y como yo sé que la Escuela del Deporte tiene chicos entre 6 y 15 años más o menos, acá hay una amplia base de ejercicio y de medios que todos pueden desarrollar. Importante la técnica. Vean este muchacho, lo sólido que se ve, la fuerza que tiene. Ese cajón tiene 70 centímetros, ¿ya? Este jugador mide 1,75 m aproximadamente, no se caracteriza por ser muy alto, pero sí muy fuerte. Desplante en altura, movilidad, ¿cierto? Buscamos acá postura, que no se vayan los hombros para adelante, que es algo muy característico en esta edad. Y fuerza unipodal, siempre, siempre, siempre fuerza unipodal. ¿Por qué? Por la simetría, ¿ya? Porque el deporte en sí es asimétrico, por tanto nosotros en el gimnasio tenemos que, como dice el texto, buscar una construcción de una base sólida. Y los multisaltos, para la fuerza de salto, en este caso de desplazamiento. Vean bien cómo doblan mínimamente las rodillas, como la intención de golpear al suelo y de buscar mantener el tiempo de vuelo. De nuevo, con muy pocos medios, unas vallas, ¿ya? Entonces son ejercicios de iniciación a los multisaltos. De repente están incorporados en ejercicios intermitentes, de repente están coordinados como calentamiento, perdón, están incluidos como calentamiento,
otras veces después de la fuerza, es variable acorde a la semana que uno esté llevando. Entonces son chicos de 13 años en ese momento del video. Y podemos ver que lo hacen relativamente bien. Él ya no. Todo esto es general. Entrenamiento multilateral, contenidos generales, quizás dirigidos, pero que todos los chicos de esa edad debiesen manejar. Y acá recién un ejercicio específico. El ciclo de paso de balonmano, saltar, buscar altura, no doblar las rodillas. Eso es. Y el salto a la torre. Ideal no subir las rodillas, ya que eso facilita la ejecución. Saltar todo lo que pueda. Repito, niños de 13 años. En ese momento del video. Bueno, y se acuerdan que yo les decía que todos debiesen hacer técnica de carrera, que todos debiesen hacer ABC del atletismo en categorías mini o similares. Bueno, ya después empezamos a trabajar los desplazamientos más específicos, ¿cierto? Primero determinamos la pierna directora, que es la cual el chico tira de manera inconsciente hacia adelante, y luego le empezamos a dar amplitud de zancada en esos primeros pasos. Ahí ven una serie de ejercicios para potenciar eso, que marca mucha diferencia realmente, mucha diferencia. Y el doble paso, la mecánica del doble paso. Paso largo, paso corto, para que siempre esté estable. Ahí cómo pasa la pierna adelante, si es que quiere salir corriendo en distancias largas. Y cómo también lo hace en ejercicios diagonales. ¿Se trabaja de manera analítica? Sí. ¿Lo pueden aplicar después en el deporte? Claro que sí, claro que sí. Yo he escuchado muchas veces ridiculizar el trabajo analítico y decir de que después el chico no lo va a poder aplicar en el deporte, y según mi criterio no es así. ¿Se enseña analítico? Sí, porque se debe corregir. ¿Debe ser la base del entrenamiento? No, la base del entrenamiento es lo técnico-táctico, lo integrado. Ahora, acá a grandes rasgos, quiero presentar una investigación que realicé, que no he podido publicar aún, pero que tengo los datos. En su momento acá en Chile se hizo una prueba de aptitud física en todo el país. Esa prueba de aptitud física se le llamó SIMSE y consistía de abdominales en 30 segundos, test naveta, test de flexión hacia adelante, salto a pies juntos y flexo-extensiones de codo, más obviamente peso y talla. Entonces yo tuve acceso a esa base de más de 10.000 datos, y lo que hice fue concentrarlo todo en unas tablas percentilares para saber y clasificar el rendimiento de jóvenes de acuerdo a su edad y a su género. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos chicos que estaban en el video y que podemos observar que son mayoritariamente clase nacional 8. ¿Qué quiere decir? Que teniendo 13 años son parte del percentil 97 de rendimiento del país. Hay chicos, acá podemos ver uno que está haciendo un salto a pie junto de 2,11 metros y con puros medios de entrenamiento generales, sin trabajar todavía la sobrecarga de manera sistemática, solamente con ejercicios de fuerza
y de salto como los que ustedes acaban de ver. Un chico, por ejemplo, de naveta 11, ¿ya? Y en el gráfico lo que vemos es el ideal representado por el índice Z número 1, ¿ya? Avanza, Elliot, por favor. Bueno, esos jóvenes deportistas, campeones nacionales, que son los que aparecen en el video, el profesor Javier Cárdenas, que es el entrenador, yo el segundo entrenador y preparador físico de una generación, que es la primera que nosotros podemos tener desde mini hasta ahora, que son juveniles y algunos juniors. Por eso la metodología es la primera vez que lo pudimos materializar a lo largo de los años con esta generación. Por eso la foto. Bueno, cadetes. La sesión sigue manteniendo la misma estructura o similar, pero ya nos enfocamos más en el fenómeno de potenciación post-activación, en las transferencias, en la especificidad, porque así ya lo requiere la edad de los chicos. Si tú avanzas, Eliel, vamos a ver ahora los parámetros de dosificación. Ya se extiende un poco la duración de la sesión. Las repeticiones disminuyen, pero porque aumenta la intensidad del trabajo. Avanza, Eliel, por favor. Y acá, bueno, la foto anterior era de deportistas nacidos en el año 2002-2003. Estos chicos son 95-96, que fueron con los primeros que empezamos a trabajar la fuerza acá en mi región. Avanza, Eliel, por favor. Y vamos a ir viendo una serie de características en ellos. Por ejemplo, evaluaba yo 4 repeticiones máximas o 6. En este caso él está haciendo 6 repeticiones máximas, lo que quiere decir que no puede hacer 7, y está con 60 kilos, un chico que pesaba lo mismo. Entonces, en aquel momento yo trabajaba mucho bajo el fenómeno de la correspondencia dinámica y de las transferencias. Podemos ver acá que ni siquiera teníamos atriles, y que nos ayudábamos entre todos los deportistas, y ahí voy según la ley de Hill: ejercicio reclutador, fuerte y lento, ejercicio más rápido y luego un ejercicio específico. En el próximo video vamos a ver un encadenamiento para miembro superior, y acá vemos cómo él está haciendo un press de banca con 120 kilos, sumamente lento. Y esto va a ser importante más adelante cuando hablemos del entrenamiento basado en la velocidad, porque han cambiado los paradigmas, han cambiado las condiciones de trabajo, y hoy en día yo ya no hago esto. Si alguno de ustedes tiene para trabajar con alteras, para trabajar con pesas, esto sigue siendo muy válido, porque no todos podemos trabajar en función de la velocidad. Por tanto, vemos las transferencias, que son lo más específicas posible, lo importante es que sea rápido, y este es un chico que fue mundialista juvenil. En ese momento tenía 17 años, si no me equivoco. Ángel Riquelme. Avanza, Eliel. Claro, y por ejemplo, Ángel nunca trabajó VBT o Velocity Based Trainer, ya que no existían los medios en ese momento. Él trabajaba bajo los parámetros antiguos de las tablas de entrenadores soviéticos y cubanos, pero actualmente han aparecido nuevos métodos, dentro de los cuales el que más se destaca es el entrenamiento basado en la velocidad. Podemos observar en la imagen un encoder lineal, que es un aparato que a través de una piola que va conectada a la barra mide la velocidad de ejecución de cada ejercicio. Entonces, además de tener relevancia la carga que se mueve, también tiene relevancia la velocidad con la cual la hace. Vamos a explicar un poquito de eso. Obviamente yo sé que esto es difícil, pero me interesaría dejarles este conocimiento
que lo discutan, que me pregunten, porque es lo que viene, es lo que de hecho ya está instalado. Acá podemos ver el fenómeno de cómo se determina hoy en día la potencia, cómo es importante buscar esa repetición potente con una carga alta, ojalá, y cómo se establecen las zonas de entrenamiento. Ya no es como mostraba en el video anterior, que primero hago un ejercicio lento para terminar con un ejercicio muy rápido. Ojalá todos los ejercicios se pudieran hacer lo más potente posible con la carga más alta posible. Avanza, Eliel, por favor. Jonathan, de manera rápida, ¿podrías explicarles a los profes los porcentajes del RM? De manera muy, muy rápida, ¿qué significa? O sea, lo del RM, por favor. Bueno, el RM es una metodología en la cual un deportista que ya sabe entrenar con sobrecarga, hace un esfuerzo maximal. Por ejemplo, en una sentadilla o en un press de banca, que fueron los ejercicios que vimos, se va buscando el peso hasta que el deportista pueda levantar solo una vez dicha carga y no dos. Y eso se determina el 100% de la fuerza máxima. Y a partir de ahí se establecen porcentajes y zonas de entrenamiento. Entonces, el entrenamiento basado en la velocidad un poco ha venido a cambiar ese paradigma, pero ojo, yo no estoy diciendo, y quiero ser enfático, que hoy en día lo único que existe es el entrenamiento basado en la velocidad, porque no es así. Esto, lo tradicional, sigue valiendo y mucho, sobre todo en categorías de formación. Eliel, por favor. Entonces, claro, ahora vemos que se dice que la zona óptima de potencia o de donde podemos mover la barra a 1 metro por segundo son de 5 a 8 repeticiones. ¿Ya? Y esa en deportes colectivos es lo que se busca. Avanza, Eliel, por favor. Y acá tenemos, bueno, González Vadillo es un doctor español, pionero en este tipo de metodología, y él asigna aproximadamente una velocidad al porcentaje de RM. Pero vamos a ver que todas estas son estimaciones, que lo importante es el control y el monitoreo que yo pueda hacer en mi deportista. Y vemos, por ejemplo, que una velocidad de una RM, donde está 100%, se mueve a 0,2 metros por segundo, que para que ustedes tengan una referencia, es más o menos la velocidad a la cual Ángel estaba moviendo esos 120 kilos en press de banca. Avanza, Eliel, por favor. Entonces, así como mostré el modelo terminado, entre comillas, de un modelo de un deportista infantil, ahora vamos a un deportista cadete. 16 años, 1,63 m, bajo para el balonmano, pero bueno, es lo que nosotros tenemos. 47% de masa muscular, esto según la antropometría, ¿ya? El método de 5 componentes de Deborah Kerr, lo cual ya se acerca a lo óptimo. Quizás habría que bajar un poco la masa muscular y con eso aumentaría la mesomorfia. Avanza, Eliel, por favor. Entonces, y ya en los test físicos, con 16 años, previo a pasar a la categoría juvenil, vemos que en sentadilla está con una fuerza relativa, es decir, lo que levanta versus el peso corporal, positiva, ya más de 1. Eso es importante, eso es importante. En los derivados del levantamiento de pesas, vemos que está alcanzando también ese valor de 1 en la cargada de potencia y en la saltabilidad sobre 40. ¿Ya? Quizás el counter movement jump debiese estar un poquito más despegado, pero bueno, son datos reales, son datos que yo les estoy presentando de mi trabajo y son los análisis que es lo importante que uno debiese realizar después. Un Cooper de 2.700 metros, normal, nada de otro mundo, y un yo-yo nivel 18.4. ¿Ya? Bueno, y para que vean, en cadetes, ¿qué se dice hoy en día? Se debe evaluar el yo-yo test o el test 30-15, ¿ya? Pero yo también evalúo el Cooper y el 1.000 metros, sobre todo en periodo preparatorio general. ¿Por qué no? Si me ayuda a la determinación de la zona aeróbica. Yo no trabajo solamente el intermitente o el HIIT. A los chicos es relevante, y yo soy partidario, defensor, como lo quieran llamar,
del trabajo de base aeróbica. Pero bueno, ese tema no nos atañe en esta ponencia. Así que, Eliel, porfa, avanza. Y bueno, como en juveniles, yo sé que acá ya nos salimos un poco del tema, solo quiero presentar algunas cosas. Acá ya nosotros presentamos el trabajo que se hizo con la selección regional del año 2019 para los Juegos Deportivos Nacionales. Tuvimos solo 12 semanas de preparación, por tanto optamos por un ATR y entrenamos bastante. Ahora que recuerdo, entrenamos bastante. Lamentablemente en la fase de grupos perdimos y quedamos segundo del grupo, lo que nos hizo enfrentarnos en cuarto de final al campeón que nos eliminó en esa fase. Un campeón que después ganó la final por 15 goles. Así que era un equipo bastante superior. Pero ya podemos ver que acá el deportista entrena cerca o más de 20 horas. Estamos hablando a nivel selectivo, obviamente, y estamos hablando de que balonmano en Chile, después del fútbol, es el deporte más competitivo actualmente. Bueno, y acá ya damos resultados de deportistas entrenando la velocidad. Y miren, es interesante esta gráfica porque podemos ver un chico que hizo Christopher Fernández, que mide cerca de 1,75 m y pesa 75 kilos aproximadamente, levantó 160 kilos, ¿ya? Pero más allá de eso, recuerden que cuando veíamos la gráfica de Vadillo, él decía que el peso máximo se levantaba a 0,2 y él lo hace a 0,6 prácticamente. ¿Ya? Por tanto, eso habla de la adaptación al entrenamiento, de la potencia del deportista y de lo sincronizado y la capacidad de reclutar que tiene. Y si establecemos la zona de potencia, yo te diría que es en los 110 kilos, porque mueve en 0,9 y genera una potencia de más de 1000. ¿Ya? Entonces, claro, la teoría, las tablas de dosificación de carga, las tablas de referencia de Vadillo que presenté, todo está supeditado a un control, que obviamente va a depender de los medios que yo tenga. Si tiene un encoder, perfecto. Si tiene un acelerómetro, mejor porque es portátil. Pero si no lo tiene, también lo puede ser a través de la grabación de video, con programas como el Kinovea o con programas como aplicaciones celulares, perdón, como MyLeaf, que están validadas científicamente y que también sirven para este propósito. Avanza, Ariel. Y acá un caso todavía más particular, un deportista en press de banca, haciendo su última repetición con 50 kilos, pesando él 60, en 0,8 prácticamente, ¿ya? Y a partir de los 40 se observa una mejoría, lo cual hace que todo esto, nosotros nos replanteemos un poco la teoría del entrenamiento, nosotros valoremos la formación, ¿ya? A lo largo de los años. Estos son deportistas que ya actualmente tienen 7, 8 años de trayectoria, y que, bueno, los resultados se ven, que los resultados están porque hay un registro, porque hay una evaluación permanente, pero bueno, repito, si no tengo los medios, me los busco. Si no los encuentro, diseño herramientas, ¿ya? Porque hoy en día el entrenamiento apunta hacia esto que estoy presentando. Algunas consideraciones sobre la bibliografía. Si quieren interiorizarse sobre la velocidad de ejecución, lean el libro de Vadillo, lo pueden descargar, incluso está en internet. Si quieren aprender sobre fisiología, el mejor que yo encuentro es Darío Capa, 2019, lo pueden comprar por Instagram. Y al igual que si quieren saber de potencia y de un paradigma un poco más clásico, yo creo que del entrenamiento de la fuerza y potencia no hay pocos como Horacio Anselmi, al menos de habla hispana. Así que, bueno, ahora la ronda de preguntas. Antes de escucharlos a ustedes, dejo mis datos, mi correo y mi número de WhatsApp, que lo tienen que digitar así como está escrito, con ese código, y manifestar y estar abierto a escuchar sugerencias, opiniones, críticas, consultas, porque esto se construye entre todos. Y agradezco esta oportunidad nuevamente.
Bueno, pues gracias, Jonathan, por la ponencia. La verdad sí es muy enriquecedora, pero sí hay algunas preguntas aquí de algunos compañeros. Te las te las leeré y pues tú ya las responderás. Bueno, la maestra Maru Orozco nos pregunta, ¿existen jovencitos que empiezan con problemas de rodillas? ¿Cuál es, después de multisaltos y trabajo de multilateralidad, etcétera, cómo cuidan esta parte sus seleccionados? ¿Tienen acceso a valoraciones médicas o cuentan con un equipo multidisciplinario? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero, fundamental destacar que el trabajo de pliometría, el cual no abordé mucho, tiene niveles, ¿ya? Niveles de intensidad. Y obviamente en niños nosotros procuramos trabajar en niveles muy básicos, ¿ya? En los cuales evitamos los saltos en altura, ¿ya? Trabajamos con escaleras, cuadriláteros, salto de cuerda, y si quieres adentrarte un poquito más en el tema de la pliometría, te sugeriría que veas los niveles que plantea Horacio Anselmi. ¿Ya? ¿Cómo lo cuidamos nosotros? Primero, con los ejercicios de fuerza, fundamental, porque estos ejercicios van a venir a proteger mi rodilla. Yo nunca he tenido un deportista que producto de la pliometría se lesione. Sí he sabido de deportistas haciendo métodos pliométricos muy intensos, por ejemplo, saltos con sobrecarga o drop jump, que son saltos en los cuales tú caes desde una altura, rebotas y vuelves a saltar, que sí obviamente tienen una mayor posibilidad de lesión. Pero como tú viste en el video, nosotros al menos en los infantiles nos manejamos con muy pocas repeticiones y de baja intensidad. Con respecto a acceder a valoraciones médicas o contar con un equipo multidisciplinario, la verdad es que acá en mi región hay un programa que se llama Centro de Entrenamiento Regional, del cual tuve la posibilidad de hacer parte como metodólogo, que tiene un equipo multidisciplinario, pero que consta de nutricionistas y kinesiólogos. Por tanto, no es tan científico el trabajo en ese aspecto, pero nosotros como entrenadores debemos conocer sobre todo el trabajo profiláctico para evitar mayores inconvenientes en cuanto a las lesiones. Ok, gracias. Hay otra pregunta. Nos dicen, ¿a qué edad es recomendable trabajar pliometría? Bueno, la pliometría sistematizada ya cuando exista una base de fuerza, ¿ya? Y según los niveles de trabajo de Horacio Anselmi, eso viene después de los 14 años. Ahora, también, ojo, el trabajo de pliometría, y esto es importante, no es a lo largo de todo el año. Si yo tengo un modelo de periodización convencional, seguramente va a aparecer en el periodo especial o cerca del competitivo, ¿ya? Pero les recuerdo la importancia de trabajar bien primero la fuerza, los ejercicios unipodales y luego el trabajo de pliometría según sus diferentes niveles, desde saltos en el lugar, descalzo, hasta saltos lastrados y en caídas. Ok. Bueno, esta pregunta es a título personal, Jonathan. Te mencionaba de que acá en la escuela normalmente no se cuenta con pesas, o sea, no hay barra, no hay discos, no hay pesas. Lo ideal sería tenerlo, pero la realidad es que no lo hay. Entonces, ¿qué les recomendarías a los entrenadores? ¿Cómo trabajar de los distintos tipos de fuerza, pero sin tener nada de este material? ¿O crees que realmente sí debe de haber algún equipo mínimo, indispensable con lo que debemos de contar? Bueno, en el trabajo de iniciación con deportistas entre los 12 y 14 años, reitero que lo podemos realizar todo con autocarga o peso corporal, para lo cual no necesitamos ningún material, como los ejercicios los cuales vimos. Incluso podemos sacar el banco, hacer los desplantes en el suelo, no necesariamente en altura,
hacer sentadillas en unipodales desde una silla, etcétera. Por lo cual yo creo que hasta esa categoría podemos disponer, perdón, podemos dejar de lado los medios más clásicos de entrenamiento. Sin embargo, yo creo que si entramos a una categoría de 15, 16 años o una etapa de especialización deportiva, debemos intentar invertir o tener, sobre todo, halteras, ¿ya? Porque ahí va a ser un cambio muy grande entre el deportista en el fase de especialización que entrena pesas y aquel que no tiene dicha posibilidad. Pero va a depender también del nivel de rendimiento. Yo mostré mi trabajo con la selección regional de balonmano, que son chicos que se proyectaban hacia las selecciones nacionales y que podríamos denominar de mediano rendimiento, ¿ya? Si yo no trabajo en el mediano rendimiento, quizás podría no trabajar la fuerza con todo lo que me pierdo, pero es una opción si es que no hay dónde conseguir alteras. Ok, gracias. Otra pregunta. La maestra Floriana Arismendi nos dice, ¿el trabajo de pliometría se realiza de igual forma con mujeres? Qué buena pregunta. Bueno, yo he tenido muy poco trabajo con mujeres, ¿ya? Y al menos cuando trabajé con mujeres, presentaban ese grupo, no, obviamente no quiero generalizar ni decir que todas, pero ese grupo en particular no pude porque la mayoría presentaba un sobrepeso más allá del deseado. Por tanto, claro, debiese ser la metodología de trabajo igual, ¿cierto? Sin embargo, bajo el principio de individualización de las cargas, uno debiese tener ciertos resguardos, también considerando, ¿por qué no?, la triada de la atleta mujer. Pero esa vendría a ser mi experiencia. Ok. Aquí hay otra pregunta. Nos dicen, me gustaría saber tú qué recomendarías para conjuntar el trabajo de fuerza en conjunto con la resistencia. Ya que acá en Toluca estamos en altura. Bueno, se refiere que en la ciudad que estamos es una de las ciudades en el país con mayor altura para trabajar, para entrenar. Incluso muchos deportistas vienen a hacer campamentos de altura aquí. Bueno, con respecto al trabajo en altura, yo lamentablemente no he tenido la posibilidad de realizarlo, no he podido ir a un centro de altura que tenemos acá en Chile, pero con respecto a conjugar el trabajo de fuerza y resistencia, a mí me parece que hay una metodología de trabajo del doctor Rubén Argemi que se llama intermitente neuromuscular. Les recomiendo que lo busquen porque a mí me parece que es la manera más adecuada para trabajar dicho propósito. Acá también en Chile un tiempo estuvo muy, pero muy, muy de moda el CrossFit o el entrenamiento funcional, entendido como los americanos, pero que a mí me parece que es un trabajo excesivamente elástico, es un trabajo que se torna muy, muy, muy ácido y que sobre todo el deportista en formación no recomiendo, ¿ya? En cambio, el intermitente neuromuscular son los mismos ejercicios que uno realiza en el gimnasio, pero no cuantificados por repeticiones, sino que por tiempo, ¿ya? Y obviamente con una carga menor. Entonces, yo estoy realizando permanentemente ejercicios muy intensos, de mucha potencia, y al prolongarlo en el tiempo, obviamente estoy trabajando la resistencia específica, dirigida o específica. Ahora es fundamental para eso no, no trabajar más de 6 segundos por el tema de los fosfágenos, obviamente. Ok. Me preguntaban de manera acá personal en el teléfono si los ejercicios que mostraste eran solamente para trabajar fuerza en el deporte de handball o balonmano o realmente aplicaban de manera general para cualquier deportista en esas edades. ¿No? Bajo mi criterio,
es de manera general, ¿ya? Sobre todo los que mostré con autocarga. Obviamente a partir de cadete o juveniles, cuando ya el trabajo específico sobrepasa el general, los medios se van a modificar un poco. Van a ver, yo también trabajé en judo, ¿ya? Y trabajé en natación, que son deportes, uno muy ácido y el otro de resistencia prolongada, en el cual cambian los parámetros de cuantificación de la carga, cambian los medios, cambian los ejercicios, pero todos tienen que saber hacer press de banca, sentadilla, saltar, y eso se hace en las categorías infantiles. Ok, perfecto. Pues al parecer esas serían todas las preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta más para cerrar. Y bueno, también varios comentarios agradeciéndote la exposición, muy buen ponente, muy buen tema, muy buena plática. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Cedo la palabra a nuestra directora, Jonathan, la maestra Socorro Reyes Marcos, directora de la Escuela del Deporte de Toluca, y hago el uso de la palabra a ella, a la maestra. Maestra Soco, entonces cedo la palabra. No sé si esté por ahí. Gracias, maestro Miguel. Pues con nuestro agradecimiento por su participación en esta conferencia del entrenamiento de la fuerza en categorías infanto-juveniles. Yo considero que fue una ponencia, una conferencia muy precisa. Bueno, los compañeros pues se quedaron con ese aprendizaje, con esa enseñanza que el día de hoy nos ha mostrado. Y bueno, yo le agradezco mucho su asistencia, su participación. Desde Chile nos envió una felicitación, ya pasaron su video a través del canal de YouTube, también se lo haremos llegar para que, bueno, lo vea también y lo vean los compañeros. Pues le agradecemos mucho el hecho de que haya estado aquí hoy en Toluca a través de esta plataforma virtual. Y compañeros, pues no sé, abran sus micrófonos y vamos a darle un gran aplauso al maestro, al metodólogo deportivo chileno, Jonathan Mancilla Bustamante. Muchísimas gracias. Gracias por ese apoyo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias también al maestro Eliel, una persona que respeto, que agradezco su invitación, que hemos tenido la posibilidad de trabajar en nuestros proyectos, así que un cordial saludo desde Chile y reitero mis felicitaciones por su aniversario y los agradecimientos por permitirme ser parte.